Muy bien, hermano. Vamos a cantar este último himno antes de que pase o venga nuestro hermano Lucio. Cantemos este himno número 20. Vamos al número 20 en su himnario, por favor. Cuán grande es Él. Número 20. Listo, hermanos. Listo, dice así. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Última, dice: cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén, hermanos. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Ok, viene ahora ya nuestro hermano Lucio para traernos la enseñanza, la aplicación de esta tarde, hermano. ¿Está listo? No te olvides el micrófono. Hermanos, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias, abran sus Biblias vamos al libro de los Salmos, Salmos número 34, y vamos a estar mirando la dicha de confiar en Dios, en nuestro Dios. Tenemos un Dios grande, ¿no? Un Dios enorme, un Dios que no podemos medirlo con la mente, que no lo podemos pesar, ¿no? Que no sabemos sus años ni nada de eso, porque sabemos que Él es el principio y también es el fin. Vamos a Salmos 34 y vamos a leer los versos del 4 al 8. Ok, ¿los tienen todos para que lo leamos?
Ok, lo voy a leer y ustedes me siguen con su vista. Versos del 4 al 8 del Salmos 34. Y dice así, en el verso 4, dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Verso 5, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Verso 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Verso 7, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Verso 8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y al final dice, ¿no? El dichoso el hombre que confía en él. Y este es el título de este estudio, es la dicha de confiar en Dios. Porque somos dichosos, hermanos, al confiar en Dios. ¿Por qué? Porque nuestra fe está basada en el Dios, en un Dios verdadero, no en un Dios falso como los musulmanes, los hindúes, o cualquier otra religión o los que creen en otros dioses, ídolos, todo eso, pues su fe es una fe falsa, ¿no? Es una fe que no les produce un cambio, sino más bien no les da esperanza de vida eterna. Pero nosotros que somos cristianos, que tenemos la verdad, pues nuestra fe está basada en Cristo, que sabemos que Él es el verdadero Dios. Y vida eterna, como dice la Biblia, los demonios creen ¿y qué dice? Tiemblan, ¿no? Así es. Vamos a orar y luego entraremos con el estudio. Padre, gracias por su palabra que es bendita, su palabra que imparte vida, paz y también, Señor, nos santifica para que podamos ser una iglesia caminando en la mano de Cristo. Gracias por su palabra, Señor. Le pedimos que su palabra penetre en la profundidad de nuestros corazones para que haga su obra en la cual usted la ha enviado a nuestras vidas, Señor. Permita que seamos transformados por medio de ella y vamos a aprender sobre la oración y también lo importante que es confiar en usted cuando oramos, cuando buscamos su rostro, cuando dependemos de usted, Señor, y hacemos a un lado nuestras fuerzas o nuestras capacidades o inclusive, Señor, lo que tenemos para poder depender de usted absolutamente. Gracias por su palabra y le pedimos su bendición en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, entonces el título es La dicha de confiar en Dios. Dice aquí, muchas veces hemos escuchado personas que se lamentan de haber confiado en otras personas y fueron defraudadas. Y eso es algo muy común, ¿no? Que sucede en el mundo. Hay muchas personas que, como no conocen a Dios, no tienen el conocimiento de Dios, pues piensan que un ser humano les va a poder ayudar. Pero cuando menos se lo espera, hermanos, la persona le quedó mal. Cuando menos lo espera, esa persona no le pudo ayudar o esa persona inclusive hasta se levantó en contra de esa persona, quien usted jamás pensó que iba a hacerlo. Pero es muy normal, muy común en el mundo que estas cosas pasen. Pero tristemente, hermanos, sí hay mucha gente que pone su confianza en el hombre. Aunque la Biblia habla claramente, ¿no?, que como creyentes, como cristianos, nunca debemos de poner nuestra confianza en el hombre, aunque sea quien sea, hermanos, no importa quién sea, inclusive aunque sea un gran hombre de Dios, no podemos poner nuestra confianza en el hombre, sino solo y únicamente en nuestro Dios, quien nunca nos va a fallar. Dice, la verdad es que en esta tierra difícilmente podremos encontrar a alguien en quien confiar plenamente. No obstante, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar en lo dichoso que somos de confiar en Dios? El rey David en este salmo lo expresa de manera muy apropiada, declarando las razones, el por qué es dichoso el hombre que confía en Dios. Y por medio de la experiencia del rey David, pues lo vamos a ver y lo vamos a aprender para que también nosotros tengamos una vida al igual que el rey David, en comunión con Dios y en confianza con nuestro Dios. Y el salmista nos revela aquí, y aunque son solamente 4 versos, pero son suficientes para aprender una gran lección de vivir nuestra vida confiando en Dios siempre y los beneficios que aporta el vivir una vida en confianza con Dios, haciendo a un lado nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestras virtudes, nuestro dinero, todo, hermanos, todo lo que tengamos, al hacer a un lado y poner solo en Cristo nuestra confianza, el Señor nos muestra su poder, nos muestra su gloria por medio de ello, y lo vamos a estar mirando. Y voy a estar dando
algunas razones. Número uno, hermanos, ¿por qué somos dichosos cuando confiamos en Dios? El salmista aquí lo dice. Vamos al versículo 4, verso 4, y dice, somos dichosos porque Dios siempre nos escucha y nos responde. No solamente nos escucha, sino que también Dios nos responde. Esa es una de las razones por la cual el creyente debe de sentirse dichoso. Somos dichosos porque tenemos un Dios que cuando doblo mis rodillas y clamo a Él no solamente me escucha, sino que también Él me responde. Eso debe de darle aliento a su corazón, eso debe de animarle a que tiene un Dios verdadero, un Dios en quien confiar, un Dios no como los musulmanes, no como los hindúes, no como los idólatras que acuden a falsos dioses y la Biblia dice que tienen ojos, no ven, tienen oídos, no escuchan, tienen manos, no palpan, tienen pies y no caminan. Y así son ellos que creen en ellos. Dice, pero nosotros, los cristianos, tenemos un Dios verdadero que nos escucha. Y no solo nos escucha, sino que también el Señor está atento para respondernos. Él también nos responde. Dice aquí, somos dichosos porque en Dios siempre nos escucha y responde. Dice en verso 4, el salmista dice, busqué a Jehová. ¿Y qué dice? Y Él me oyó. Esta es una de las razones por la cual debemos ser dichosos, hermanos, porque Él siempre nos escucha. Luego dice, y me libró de todos mis temores. Dos cosas, ¿no? Número uno, dice el salmista David, busqué a Dios y Él me escuchó. Y luego dice, me respondió. ¿Por qué? Porque me libró de todos mis temores. Esa es la relación que tenía el salmista David con Dios. Él siempre acudía a Dios en confianza con Él. Todo lo que él quería o lo que él pensaba, pues lo exponía ante la presencia de Dios y Dios siempre escuchaba la oración del rey David y Dios siempre le respondía. Dice, la primera razón por la cual nos podemos sentir verdaderamente dichosos de confiar en Dios es porque tenemos o porque podemos tener la plena certidumbre que Él realmente nos escucha y responde de acuerdo a la medida de nuestra fe. Contrario a las religiones del mundo, nosotros tenemos un Dios vivo que nos escucha en cualquier lugar y momento. Los budistas e hindúes meditan toda su vida llevando una vida de negaciones y autosacrificios, pero lamentablemente no logran obtener ninguna respuesta porque sus dioses están muertos. Sin embargo, nosotros tenemos un Dios real, un Dios vivo, un Dios verdadero y que escucha nuestras oraciones y está presto a responder. Solo necesitamos confiar en Él y acudir a Él, a nuestro Dios. O sea que Dios está presto, hermanos, a escucharnos. Pero tristemente, aunque tenemos el Dios verdadero y aunque Él pueda hacer todas las cosas posibles, aún así como creyentes no oramos, no vamos a Dios, no tenemos comunión con Dios y mucho menos vamos a poder confiar en Dios, porque si no buscamos su rostro, pues menos vamos a confiar en Él. Pero aquí vemos lo dichoso que es el hombre, ¿no? Incluyendo el hombre y la mujer. Somos dichosos porque confiamos en nuestro Dios, un Dios soberano, un Dios que nos escucha, un Dios verdadero. Dice aquí, Marcos 11, 22 al 24, Cristo respondiendo Jesús, le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí Cristo nuevamente recalca, ¿no? Lo que el salmista David nos menciona, que debemos de confiar en Dios plenamente en Él, no poniendo nuestro ojo en el hombre, no poniendo nuestra confianza en lo terrenal o en las posesiones que tenemos o en el dinero, sino solamente en Dios. Y Dios se va a encargar no solo de escucharnos, sino también Él va a estar respondiéndonos. Algunas veces no va a ser conforme esperamos, pero sí, Dios nos va a dar la respuesta perfecta, la respuesta correcta, de acuerdo a las necesidades que estamos pasando. Algunas veces Dios va a decir sí, algunas veces no, porque Él sabe todo, lo conoce todo y sabe que lo que Él da es lo que necesitamos, no lo que queremos. Alguna vez pedimos y pedimos, pero pedimos de una manera muy egoísta, ¿no? Pero cuando pedimos bien, hermanos, cuando pedimos con fe, pero también pedimos bien, el Señor nos responde porque estamos pidiendo conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Número 2, hermanos, ¿por qué somos dichosos? Dice aquí, somos dichosos porque siempre
somos exaltados. Siempre somos exaltados cuando buscamos el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos humillando ante Dios, y al que, dice la Biblia, el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece a sí mismo, ¿qué dice? Será humillado. Entonces, como creyentes, tenemos que buscar a Dios, humillarnos ante Él, reconocerlo como Dios sobre nuestras vidas y que Él va a obrar en nuestros corazones. Dice aquí en el verso 5, vamos al verso 5, dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dice aquí los que miraron, ¿a quién, hermanos? A Cristo, a Dios. El que mira a Cristo, el que pone su fe en Cristo, dice, jamás será avergonzado, jamás va a ser avergonzado. Ninguno de los que creen en Cristo jamás será avergonzado. Por eso dice aquí el salmista: los que miraron a Él fueron alumbrados. Y eso fue lo que sucedió con nosotros por medio del Evangelio. Fuimos alumbrados porque éramos hijos de las tinieblas y estábamos muertos espiritualmente, ciegos, pero cuando pusimos nuestra confianza en Cristo, Cristo nos resplandeció con su gloria y fuimos alumbrados por medio de su gloria, su salvación, su perdón. Y eso fue lo que hizo, hermanos, que miráramos a Cristo y fuéramos alumbrados. Y luego dice, y sus rostros no fueron avergonzados. Todo aquel que es guiado por Cristo jamás va a ser avergonzado por Dios, jamás. Dice aquí, la segunda razón por la cual podemos sentirnos dichosos de confiar en Dios es porque Él jamás nos fallará, jamás nos va a fallar Dios. Tal vez un hermano te puede fallar, tal vez algún familiar te puede fallar, algún amigo o alguna amiga te puede fallar, pero jamás Dios te va a fallar. Él es fiel. La Biblia dice que si nosotros permanecemos infiel, Dios permanece fiel. Él es fiel, siempre será fiel y nunca nos va a abandonar, ni mucho menos nos va a avergonzar. ¿Por qué, hermanos? Porque Él nos ha tomado a nosotros como hijos por medio de Cristo. Dice, nadie que haya confiado en Dios puede lamentarse de ello. Ninguna persona que decida entregar toda su confianza en el Todopoderoso podrá llegar a sentirse defraudado o avergonzado. Por ello David decía, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El acercarnos a Dios nos provee la iluminación, la sabiduría, la prosperidad, y eso es tan evidente que el mundo puede reconocerlo, reconocer la bendición de Dios en nuestras vidas y que tenemos parte del Señor, y en ese sentido jamás seremos avergonzados. El mundo sabe cuando ponemos nuestra confianza en Dios, el mundo ve el reflejo de Cristo en nosotros, porque la fe nos lleva, hermanos, a parecernos a Cristo. La fe nos lleva a cada día renunciarnos más a nosotros mismos y poner nuestra mirada solo en Cristo y obedecerlo, seguirlo, buscarlo. Y eso hace que nos parezcamos día con día más a Cristo. Vamos a pensar como Cristo, a hablar como Cristo y a vivir como Cristo. Y eso es tan palpable en el mundo que el mundo puede notar que Cristo está en nosotros. Al igual que Pedro, aún inclusive negando a Cristo, el mundo lo reconoció que Él era de Cristo porque se parecía a Cristo. Y así igual nosotros los creyentes, aunque alguna vez demos mal testimonio, el mundo sabe que somos creyentes. Y aunque demos mal testimonio, ellos saben que aunque estamos haciendo mal, pero ellos saben que somos de Cristo y no somos de las tinieblas. Vamos a Salmos 37, 25, es un salmo hermoso, Salmos 37, 25. Y nuevamente la experiencia del rey David, verso 25 dice, 37, 25. Dice el salmista, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado. Cuando dice justo, quiere decir, ¿no? Un cristiano que ha confiado en Cristo. Dice, nuevamente dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aquí claramente Dios nos muestra su promesa de fidelidad. Todo aquel que confía en Cristo, todo aquel que pone su confianza en su Hijo, jamás vamos a ser avergonzados. Al contrario, Dios siempre nos va a cuidar. Desde el día en que nacimos hasta el día de nuestra muerte, el Señor cuidará de nosotros, como estaba mencionando nuestro hermano Eusebio, ¿no? Que él no tuvo su papá, pero sin embargo Dios siempre lo cuidó, Dios siempre lo guardó y Él siempre fue su padre, aunque él tal vez no lo conoció desde niño, pero a su tiempo, él llegó al tiempo correcto para que conociera a Dios y él viera que Dios siempre fue su padre desde el día de su nacimiento. Igual nosotros, hermanos,
Y también la Biblia dice, ¿no? Que aunque mi padre o mi madre me abandone, con todo Jehová, dice, me tomará. Y eso es una promesa de Dios, es una promesa. Él nunca nos va a abandonar, ni mucho menos nos va a avergonzar, porque hemos puesto nuestra confianza en su Hijo Cristo. Siguiente razón, hermanos, ¿por qué somos dichosos? Somos dichosos porque la respuesta no depende de nuestras fuerzas. Nuevamente, somos dichosos porque la respuesta no depende de nuestras fuerzas. Vamos al verso, regresamos nuevamente al Salmos 34 y vamos al verso 7, perdón, verso 6. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Aquí claramente dice, no, este pobre clamó. ¿Qué significa pobre? ¿Usted qué se imagina? ¿Una persona sin dinero? Por el rey David era un rey. Pues usted va a decir, no, este no era un pobre, era un millonario, pero... Pobre de espíritu. Sí, pobre de espíritu, a eso se refiere, ¿no? El salmista era un hombre pobre en espíritu, que significa un hombre que reconocía su bancarrota espiritual o reconocía su necesidad de Dios. Eso es lo que significa, ¿no? Sí, un hombre que es pobre en espíritu significa que es un hombre que sí reconoce que depende de la presencia de Dios para todo, y sin Dios no es nada. Eso es lo que significa. Por eso Cristo dijo, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos, ¿qué dice? Es el reino de los cielos. Entonces, como creyentes, hermanos, tenemos que tener el mismo pensamiento que el salmista David. No podemos poner nuestra confianza en nuestras posesiones, en nuestro dinero, o en la familia, o en el hombre, sino en Cristo. Y saber que solo de Él dependen nuestras fuerzas. Nuestras fuerzas provienen de Él. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos sana, Él es el que nos restaura, Él es el que nos provee, Él es el que nos bendice, Él es el que nos levanta, Él es el que nos da sabiduría, Él es el que nos da todo, la vida, el trabajo, la salud, todo proviene de Él, y de Él pues no somos nada, sin Él nada somos. David verdaderamente se regocijaba en su confianza hacia Dios porque su victoria no dependía de sus fuerzas o capacidades. Una de las mayores dichas que podemos experimentar en la vida cristiana es que el éxito y hasta nuestra propia salvación no depende de nosotros mismos. En todas las religiones del mundo se les pide, ¿no?, a los miembros que hagan sacrificios, esfuerzos, buenas obras, y que eso garantiza el éxito en sus vidas. Pero en Cristo, hermanos, sabemos que no es así. No podemos hacer buenas obras para ser salvos, ni mucho menos para un perdón de nuestros pecados. Una buena obra no sirve para un perdón de nuestros pecados, no como la iglesia católica, que tienes que hacer buenas obras o tienes que dar cierta ofrenda, dinero, para que se ore por ti, ¿no? Y Dios te perdone. No, hermanos, Dios no se vende, ¿no? Uno no puede sobornar a Dios pidiéndole que perdone a tal persona porque la iglesia recibió cierto dinero. Eso es imposible. No podemos sobornar a nuestro Dios. El Señor nos perdona nuestros pecados cuando de corazón venimos a Él, nos arrepentimos, nos humillamos ante Él, y eso se alcanza de una manera gratuita. Solamente reconocer nuestra bancarrota espiritual, reconocer que no somos perfectos delante de Dios, reconocer que somos pecadores y que todos los días fallamos. Y cuando nos humillamos ante Dios, estamos reconociendo que no dependemos de nuestras fuerzas, sino que dependemos de las misericordias, dependemos de la gracia, del amor y de las provisiones de nuestro Dios. Por esta razón el salmista David decía, no, somos dichosos porque nuestro éxito no proviene de nuestras fuerzas, sino proviene del Señor. Y usted ve que el rey David pues fue un gran hombre. No solamente fue un gran hombre de Dios, sino que también él fue muy bendecido por Dios. Fue un hombre de mucho poder, de mucha fama, de mucha sabiduría, y un hombre conforme al corazón de Dios. Pero él nunca puso su confianza en él. Él nunca puso su confianza en el hombre, sino él, como un niño, totalmente puso su confianza en su Padre celestial, en su Padre espiritual, que es Dios, y Dios siempre le dio victoria en todo momento. Vamos a Mateo 5:3, para que lo leamos. Mateo 5:3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí claramente Cristo dice, ¿no? Eres bienaventurado cuando reconoces que no puedes hacer mi voluntad con tus propias fuerzas. O eres bienaventurado cuando reconoces que dependes de mí. Eso es lo que significa, ¿no? Eres dichoso
porque pones mi confianza en mí y no la pones en tus fuerzas, no la pones en tus logros, sino en Cristo. Ponemos en Cristo nuestra confianza. Y último, hermanos, somos dichosos porque su ángel siempre cuida de nosotros. Su ángel, vamos al verso 7, regresemos nuevamente a Salmos 34, verso 7, y dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y el verso 8 dice, no, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Pero en el verso 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y dice aquí, ¿no? Somos dichosos porque su ángel, ¿quién es el ángel del Señor? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿no? Se le llama el ángel del Señor a Cristo. Cristo es el ángel del Señor, le llaman una cristofanía, que es una revelación de la persona de Cristo en el Antiguo Testamento, ya que en el Nuevo Testamento pues ya no se ve más eso. Y usted ve que en el Antiguo Testamento cuando el ángel del Señor aparecía, sea a Abraham o a cualquier siervo de Dios, ellos le adoraban y ese ángel sí recibía la adoración. ¿Por qué? Porque no era cualquier ángel, era el mismo Cristo revelándose al hombre y por eso aceptaba la adoración. Ningún ángel puede aceptar adoración. Cuando un ángel enviado por Dios iba hacia un hombre de Dios y quiso tratar de adorarlo, que decía, no me adores porque soy tu consiervo, o sea, soy igual que tú, soy un siervo más, estoy al servicio de Dios. Pero cuando el ángel del Señor se le revelaba a Abraham o a otro siervo y ellos se postraban, él sí aceptaba la adoración porque era mismo Cristo. Cristo se le revelaba a siervo de Dios. Pero aquí, hermanos, cuando se refiere al el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, quiere decir Cristo está alrededor de nosotros, y no solamente alrededor, sino que Él mora en nosotros. En el Antiguo Testamento Él andaba, ¿no? Acampaba alrededor de ellos, pero ahora en el Nuevo Testamento, en los creyentes, Cristo no está fuera de nosotros cuidándonos, sino que Él está dentro de nosotros por medio de su Espíritu Santo, quien mora en nosotros, y Él es el que nos guía hacia toda la verdad. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos defiende, Él es el que nos libra de cualquier accidente, cualquier mal, de cualquier peligro. Y aunque también, hermanos, hay ángeles, ¿no? Que están a nuestro cuidado, que nos cuidan, están al servicio de Dios para defendernos, para protegernos, pero especialmente, hermanos, Cristo mismo morando en nosotros para amarnos, guiarnos, dirigirnos en su propósito. Finalmente dice, podemos sentirnos dichosos de confiar en Dios porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta es una promesa de Dios. Por eso el salmista David se sentía muy confiado en Dios porque sabía que Cristo estaba con él. Y si Dios es con nosotros, dice Pablo, ¿quién? ¿Qué dice quién contra nosotros? ¿Por qué? Porque tenemos lo más grande en este mundo, lo más poderoso, lo más glorioso, lo más valioso en este mundo, que es Cristo. Y si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, hermano. De nada sirve al hombre tener todo el mundo y al final perder su alma, dice Cristo. O sea, ¿de qué le sirve al hombre, no? Pero en cuanto a nosotros los creyentes, somos bendecidos porque tenemos a Cristo. Por eso en el verso 8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Quiere decir, pruébalo. O sea, cuando dice gustad, quiere decir, pon tu confianza y vas a ver lo bueno que es Dios. Eso quiere decir el salmista. Por eso dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Dichoso el hombre que confía en Él. Por esa razón, hermanos, como creyentes debemos de hacer a un lado nuestros esfuerzos humanos, nuestras buenas obras, aunque tenemos que hacer buenas obras, pero nunca podemos poner nuestra confianza en nuestras buenas obras. Nunca debemos de llegar a pensar de que yo hago más, o yo soy mejor que otros, yo sé más que otros, o yo puedo más que otros. No, hermanos, jamás. Siempre miremos como el salmista David, un hombre pobre espiritualmente, un hombre muy necesitado de la gracia de Dios. Eso es lo que hace un hombre de Dios o una mujer de Dios, un hombre que reconoce la presencia de Dios en su vida y que la necesita todos los días de su vida. Como decía el mismo Moisés, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Moisés reconocía su necesidad espiritual, la misma presencia de Dios en su vida. Y eso es lo que dice Cristo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O también dice, bienaventurados los mansos, ¿no? Porque de ellos es la tierra por heredad. Mansos son los humildes, aquellos que reconocen su pobreza espiritual, aquellos que saben que no son nada sin Dios. De igual manera, como creyentes, tenemos que vivir nuestras vidas cristianas como un niño. Un niño, usted sabe que no pone su esfuerzo en él, sino en su padre. Su padre
O sea, confía en su Padre, sabe que su Padre lo cuida, lo defiende, lo protege y lo guía. Y eso es lo que hace Dios con nosotros, como un buen Padre espiritual y celestial, siempre nos va a cuidar, proteger y nos va a dar la sabiduría y sus provisiones para que sigamos aquí en la tierra amándole, sirviéndole y haciendo su voluntad. Él siempre será fiel. Teniendo en cuenta todo esto, como el rey David, podemos declarar: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Espero que les sea de bendición, hermanos, y que este Salmos nos imparte ánimo y también nos imparte fortaleza a nuestro corazón y confianza sobre todo, porque necesitamos seguir confiando en nuestro Dios. Vamos a orar para despedirnos. Oremos. Padre Celestial, gracias por la confianza que usted nos ha dado hacia usted en su poder, en su gloria, en su gracia, en su misericordia, en la salvación de Cristo, su Hijo amado, quien es bendito por los siglos de los siglos y dio su vida por nosotros para impartirnos perdón y vida eterna. Señor, gracias porque confiamos en el Dios verdadero y nuestra confianza jamás será avergonzada en el día final, Señor, sino al contrario, nos recibirá en su gloria para que estemos con usted por siempre, Señor. Gracias por su palabra y también le pedimos que nos lleve con bien a nuestras casas y nos permita nuevamente el miércoles reunirnos para que sigamos conociéndole, creciendo en su palabra, en su sabiduría y sobre todo, Padre, amándole, Señor, con todo el corazón. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, estamos despedidos. Que el Señor les bendiga.